Capítulo 17. Nota del autor. Originalmente tenía pensado subir esto para el día de la concienciación sobre los solteros, pero decidí que el chiste no se traduciría bien. Antes de continuar, me gustaría aclarar algunas cosas. 1. Sir Zetch no está ni remotamente cerca de estar al nivel de Goetia. Lo que sucedió fue que Shiro accidentalmente accedió a los recuerdos de Emilia mientras intentaba recordar si alguno de sus yo alternativos se había encontrado alguna vez con algo al nivel de Sir Zetch y lo hizo en el momento equivocado o Archer decidió ser un idiota y le envió el recuerdo a propósito. No hace falta decir que la frágilmente mortal de Shiro no pudo comprender la verdadera forma del poder de Goetia, por eso su nariz comenzó a sangrar. 2. Varias personas me han preguntado cómo Shiro ha mantenido oculto el sudario de Martín durante todo este tiempo. Recién se transfirió a Kuo este año y todos siguen usando sus uniformes de invierno, así que, al igual que Issei Kiba, casi nunca se lo ve sin su chaqueta. Durante la clase de gimnasia, generalmente usa un chandalí, aunque, por lo que sé, la piscina no se usa durante los semestres de invierno/primavera porque está al aire libre, tiene una nota de Azazel que lo excusa de nadar debido a una condición de la piel. Espero que esto aclare las cosas. Fake X Life 17. Reunión de las tres facciones. Balí frunció el ceño, el emperador dragón blanco miró hacia el cielo desde su posición en lo alto de la mansión de Azazel. Habían pasado 2 días desde su presentación a su rival, 2 días dedicados a vigilar al pequeño pervertido mientras perdía el tiempo tratando de sacar al vampiro travesti mascota de la heredera Gremor y de su caparazón en lugar de prestar atención a su consejo y dedicar su tiempo a realmente volverse más fuerte para su próximo duelo. No nos engañemos, Balí no era de los que se metían con los débiles, en todo caso, menospreciaba a aquellos que hacían alarde de su poder solo para presumir. Para él, no había ningún beneficio en luchar deliberadamente contra un oponente más débil a menos que fuera para ayudarlo a mejorar, ya que cualquier cosa menos que eso sería simplemente una pérdida de tiempo y energía. Y ni hablar de esos idiotas que atacan a un oponente más débil solo para provocar a su objetivo verdadero. Si quería desafiar a alguien, lo haría en su cara, no había necesidad de involucrar a otros, especialmente a sus amigos o familiares. Después de todo, si bien era innegablemente cierto que la sangre del Lucifer original fluía por sus venas, Balí prefería abrirse camino en el mundo confiando en su propia fuerza en lugar de subirse a los faldones de su ancestro. Parte de su razón para hacerlo fue su disgusto general, si no odio absoluto, por sus parientes, más específicamente su abuelo, Rizebim Liban Lucifer. Además de haber nacido hijo del Lucifer original y Lilith, la madre de todos los demonios, Rizebim tenía el honor de ser uno de los 3 llamados superdemonios cuyo poder, una vez madurado, en realidad superó a los de los 4 satanes, hasta el punto de que si Lucifer no hubiera perdido la vida durante la Gran Guerra, probablemente habría hecho que Rizebim se fuera por pura paranoia. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de qué lado de la valla te encuentres, los otros 2 superdiablos resultaron ser Sir Zetch Gremor y Yahuka Astaroth, veteranos de la Gran Guerra que no solo estaban al tanto de la verdad sobre la muerte de Dios, sino que habían visto el cese del fuego resultante como la oportunidad perfecta para derrocar al antiguo régimen. No es que a Rizebim le importara, si acaso se había reído cuando el antiguo régimen se derrumbó, citando que estaba en la naturaleza misma de los demonios tomar lo que deseaban, que los fuertes pisotearán a los débiles bajo sus talones. También le pareció muy irónico que, a pesar de toda su prédica de cambio, todavía se vieran obligados a mantener algunos elementos del antiguo régimen, como lo demuestra el hecho de que Sir Zetch, otro superdiablo, se viera obligado a asumir el manto de Lucifer para presentar un frente fuerte para el nuevo régimen. En resumen, Rizebim Lucifer era un demonio de contrastes. A pesar de tener a sus padres en la más alta estima, no tenía ningún deseo de perpetuar los planes de su padre para dominar el mundo. A pesar de creer que los demonios son inherentemente malvados por naturaleza, no vio ninguna razón para interferir con el nuevo régimen y, en cambio, eligió residir en soledad mientras el inframundo cambiaba a su alrededor. Todo eso cambió en el momento en que se reveló que Balí poseía la divinidad divisoria. A diferencia de Rizebim, a quien honestamente no le importaba en lo más mínimo, el padre de Balí había heredado el mismo orgullo fanático y arrogante por su herencia que los otros miembros de la antigua facción de Satanás, aunque lamentablemente no había heredado nada del poder de su Siré como superdiablo. En todo caso, era considerado el más débil de la antigua facción de Satanás, solo tolerado por los demás debido a su herencia y por miedo a enfadar a Rizebim.
Tampoco ayudó a su caso el hecho de que él era el único miembro de la facción del viejo Satán que cometía el acto herético de aparearse con humanos, incluso tomando a uno como amante. Esto, como se puede imaginar, dejó al aspirante a Lucifer con un considerable complejo de inferioridad, lo que le hizo arremeter contra cualquiera, normalmente su amante, en un intento inútil de calmar su ego. Fue durante una de esas palizas que Balí, buscando proteger a su madre, manifestó la divinidad divina por primera vez. Desafortunadamente, si bien pudo proteger a su madre, su acto de desafío, junto con las instrucciones no tan sutiles de Rizebim, invariablemente llevaron a su padre a centrar su crueldad en el joven Lucifer. Al final, llevado al límite y preocupado por la seguridad de su madre, Balí se vio obligado a tragarse su considerable orgullo y huir, y finalmente se topó con Azazel, quien lo acogió. Desde entonces, Balí había jurado que si su camino se cruzaba con el de su padre o su abuelo, les devolvería todo el sufrimiento que había soportado a manos de ellos multiplicado por 1000 antes de acabar con ellos de una vez por todas. Ni siquiera Azazel, a pesar de todo su amor por la paz, pudo encontrar en sí mismo la fuerza para castigar al adolescente por su amargura, aunque a Balí le gustaba pensar que se había suavizado con los años desde que el gobernador general lo tomó bajo su protección por primera vez, aunque nunca lo admitiría en la cara del hombre. Fue por esta razón, entre otras cosas, que Balí había comenzado a resentirse con Youdo Issei. Como los recipientes de esta generación de los dragones celestiales, los dos estaban destinados a luchar entre sí, eventualmente hasta la muerte, como lo habían hecho todos sus predecesores antes que ellos, cada uno dejando atrás su huella en la historia del mundo. A pesar de, o quizás debido a esto, como el emperador dragón rojo de la generación actual, Youdo Issei dejaba mucho que desear en la honesta opinión de Balí. Tanto, de hecho, que durante su primer encuentro no oficial, Albion no había podido sentir la presencia de su rival dentro del chico hasta que Dray lo había llamado. Para empeorar las cosas, según Azazel, el pervertido había admitido ser tan débil que no podía viajar en círculo de teletransportación, algo que incluso los demonios recién nacidos eran capaces de hacer, a pesar de que le costó a su maestra, Rias Gremori, todos sus peones para revivirlo. Para Balí, que se había estado preparando para el día en que desafiaría a su rival predestinado desde el momento en que se enteró de la existencia de los dragones celestiales, esto había sido una tremenda decepción. Si bien no faltaron enemigos poderosos a los que desafiar en el interín, el hecho de que tuviera que reconocer como rival oficial a un perdedor que solo podía pensar con su cabecita casi le causó dolor físico. Es sin duda un giro irónico del destino, opinó Albion desde el interior de su mente compartida. En cierto sentido, él es el polo opuesto a tu posición como el emperador dragón blanco más poderoso. No se parece en nada a mí, se burló Balí, mirando fijamente al cielo nocturno. No es más que la mascota pervertida y mimada de Gremori. Si no fuera por el Boosted Gear, ella no le habría dado una segunda mirada. Para ser justos, lo mismo podría decirse de cualquier usuario de Sacred Gear, opinó Albion. Recuerde, es casi imposible identificar un Sacred Gear hasta que se manifiesta. Este chico Youdo simplemente tuvo suerte de que el Gear con el que nació perteneciera a Drake. Suerte, cierto. Se burló Balí, con una mueca de desprecio ante la idea de que algo tan trivial decidiera el curso de su destino. Después de todo, ¿no se había abierto camino hasta su nivel actual de poder con sus propias manos? Es cierto que Azazel lo había acogido y le había proporcionado un techo sobre su cabeza, actuando como una figura paterna para el emperador dragón blanco en todas las formas que realmente importaban, pero la postura pacifista del gobernador general era algo que Balí simplemente no podía aceptar, lo que lo llevaba a tomar el asunto en sus propias manos de manera rutinaria para aliviar su aburrimiento, ya sea que implicara infundir miedo a Albion en subordinados rebeldes o eliminar a los Strays que lograban evitar ser detectados por las herederas. En resumen, como alguien que había trabajado muy duro para llegar a donde estaba hoy, alguien que se había ganado el título de emperador dragón blanco más fuerte no solo por su herencia, sino por su propio talento innato y su deseo de crecer no solo como guerrero, sino como hombre, Balí Lucifer no podía reconocer a Youdo Issei. No como hombre, y ciertamente no como su rival. Hola, gritó una voz familiar, lo que hizo que el adolescente se sentara mientras Azazel subía al techo, con su habitual sonrisa perezosa. Pensé que te encontraría aquí, reflexionó el gobernador general, dejándose caer junto al adolescente con un gruñido. Siempre te gustó venir aquí cuando algo te molestaba. Típico de Azazel. Se burló Balí, incapaz de evitar la sonrisa cariñosa que se formó en sus labios ante el comentario del caído.
Para cualquier otra persona, el caído solo habría estado afirmando un hecho, solo aquellos que lo conocían bien reconocerían que el gobernador general estaba buscando respuestas. Entonces, mañana es el gran día, reflexionó en voz alta, mirando hacia la ciudad desde lo alto de un edificio a medio terminar junto con Azazel. Supongo que quieres que asista a la conferencia de mañana también. ¿No es eso un hecho? Eres el emperador dragón blanco, ¿realmente puedes permitirte perderte una reunión cuando tu rival predestinado está presente? Se burló del repentino ceño fruncido de Valí. Si te hace sentir mejor, Michael solicitó específicamente que trajera a Zenobia y Shirou también. ¿Arcángel Miguel? Preguntó Valí, honestamente sorprendido y un poco intrigado. Si estaba siendo completamente honesto, por la revelación podría entender a Zenobia, siendo el portador de Durandal, pero ¿qué asuntos tiene con Shirou? ¿Quién sabe? Azazel se encogió de hombros crípticamente. Podría ser que esté interesado en conocer al asesino de Cocabiel. No todos los días un mortal puede matar a un ángel de nivel serafín, caído o no. Sus ojos brillaron con picardía. Por supuesto, podría tener algo que ver con que él sea el que vea más allá del pequeño juego de manos de Michael. Las Excaliburs, reflexionó Valí, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Después de todo, incluso Arthur y Lefay habían creído la mentira piadosa de la iglesia sobre el destino de las espadas de sus ancestros. ¿Cómo no iban a creerlo, habiendo sido criados con esa historia desde antes de que pudieran caminar? Enterarse de que la verdadera Excalibur permanecía intacta, aunque perdida, había servido para encender un fuego bajo el normalmente reservado Pendragón que Valí probaba honestamente. Shirou ciertamente ha sacudido las cosas desde que llegó, ¿no? Azazel se rió entre dientes, con un dejo de orgullo en su tono que siempre aparecía cuando mencionaba a uno de sus lindos encargos, ganándose una mirada de desaprobación de uno de dichos encargos. Diablos, podría terminar siendo un jugador clave en lo que vendrá. Y así, el humor de Valí se agrió. El recordatorio de las próximas conversaciones de paz y lo que implicarían, aplastó su floreciente buen humor. «Oye, Azazel», gritó, su tono desinteresado. «¿De verdad crees que no habrá más guerras?» Frunció el ceño mientras Azazel se burlaba. «¿Qué? Lo siento, es solo que he escuchado eso muchas veces de varios anfitriones a lo largo de los años», admitió Azazel, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «Supongo que no es sorprendente, los dragones son una especie inherentemente volátil. Incluso los más pacifistas de su raza buscan batalla de alguna forma, y los dragones celestiales son todo menos pacifistas». «No lo somos», coincidió Albion, con un dejo de diversión en su tono que le valió una burla de Valí mientras continuaba mirando hacia la ciudad. Sus ojos, ya sea por destino o por casualidad, se fijaron en la forma distante de la casa de su rival convertida en mansión. En ese sentido, no podría haber pedido un anfitrión más comprensivo. «Sea como sea, no vivirás mucho si todo lo que haces es buscar batalla tras batalla», lo reprendió Azazel. La broma afable en su tono contrastaba marcadamente con la mirada de preocupación en sus ojos. «Está bien», respondió Valí con las manos en los bolsillos. «No tengo ningún interés en vivir una vida larga y complaciente en esta era». Frunció el ceño. «En todo caso, sinceramente me arrepiento de haber nacido en esta era, no me habría importado atacar a Dios antes de morir». «Ahí está el Valí que recuerdo», se burló Azazel, con un cariño genuino en su tono. Palabras adecuadas para el emperador dragón blanco. «Pero dime, supongamos que logras tu sueño y te conviertes en el más fuerte, ¿qué harás cuando no quede nadie a quien desafiar?» «Moriré», admitió Valí, ganándose una mirada aguda del gobernador general mientras veía al adolescente de cabello plateado darse la vuelta para alejarse. «No tengo ningún interés en un mundo tan aburrido». «Y yo que pensaba que ya había superado su etapa de Chunibyo», Azazel suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación mientras miraba las estrellas. «Maldita sea, ¿cómo hiciste para que esto de ser padre pareciera tan fácil, viejo?» Al día siguiente. «Shirou, ¿estás listo?», gritó Zenobia, la ex exorcista vestida con su uniforme escolar mientras metía la cabeza en la cocina, donde la pelirroja estaba dando los toques finales a algo. «El sistema de teletransportación está listo». «Ah, casi», reconoció Shirou, colocando la tapa en la caja que había estado preparando antes de envolverla en un paño y salir de la cocina hacia donde estaba el resto del grupo. «Perdón por hacerte esperar». «De ningún modo». Azazel se rió entre dientes, desestimando su disculpa mientras Valí simplemente se burlaba. «Dudo mucho que a alguno de los otros se le haya ocurrido traer refrigerios de todos modos. De esta manera puedo desprestigiarlos mientras disfruto de mi té sin preocuparme de que esté drogado».
No creo que Sona o Rías lleguen tan lejos, respondió Shirou, ignorando deliberadamente la mirada burlona que Balí le envió. Y por lo que Zenobia describió, es poco probable que el arcángel Miguel permita tal acción. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, Shirou-kun. Azazel respondió, su tono caprichoso, aunque Shirou juró que vio una pizca de dolor detrás de la sonrisa pícara del hombre. Ninguno de los líderes de la facción habría vivido tanto tiempo si hubiéramos bajado la guardia. Sonrió alegremente, aunque con suerte las cosas habrán cambiado para el final del día. Terminemos con esto de una vez. Balí gruñó, ganándose una mirada de preocupación del pelirrojo mientras caminaba hacia la red de teletransportación. El resto del grupo siguió su ejemplo. Los ojos de Shirou se entrecerraron mientras experimentaba un breve momento de vértigo, solo para tensarse cuando se abrieron para encontrar a Graifia parada frente a él. Buenas noches, gobernador general Azazel. La reina más fuerte saludó con un asentimiento cortés y profesional que correspondía a su posición como jefa de sirvientas de la casa Gremori. Sus rasgos permanecieron ilegibles, incluso cuando sus ojos se detuvieron brevemente sobre la figura de Shirou. ¿Son estos sus asistentes? Shemaza y Barakiel no pudieron venir, admitió Azazel con una sonrisa de disculpa. Ambos tienen responsabilidades que no pudieron dejar de lado ni siquiera por hoy, así que parece que me tienes todo para ti, señorita Lucifuge. Por favor, no haga comentarios tan inapropiados, gobernador general, respondió Graifia. Su tono era educado, aunque Shirou no pudo evitar temblar ante la breve oleada de poder que emitió. Si me sigue, lo escoltaré a la sala de reuniones. ¡Qué mujer! Azazel se rió entre dientes, aparentemente el único que no se vio afectado por la demostración de poder de la reina más fuerte, ya que incluso Balí la miraba con cautela y aprobación, reconociéndola como una amenaza creíble mientras sopesaba sus posibilidades contra ella. No molestes a Balí. A diferencia de Sir Zetch, Graifia no es del tipo que tolera los impulsos juveniles. Miró a la adolescente solemnemente. Estarías muerta en el momento en que fueras a activar tu Scale-Mail. Balí se burló, pero obedeció, aunque Shirou no podía decir si esto era por respeto a la sabiduría de Azazel o por su propio reconocimiento del poder de Graifia. De cualquier manera, el pelirrojo soltó el aliento que había estado conteniendo y le ofreció a Zenobia, que estaba temblando, una palmadita reconfortante en la espalda con su mano libre mientras caminaban detrás de la reina más fuerte. Si fuera cualquier otra persona, podría haberles parecido extraño atravesar los pasillos de Kuo sin el ajetreo y bullicio omnipresente de los estudiantes. Incluso Shirou, que estaba más que acostumbrado a hacerlo debido a su reputación como el brownie de Kuo, tuvo que admitir que había una sutil diferencia entre atravesar los pasillos de Kuo y Omurahara, un hecho que atribuyó principalmente al campo delimitado que podía sentir que cubría todo el edificio. Si bien no era tan inquietante como el fuerte de sangre Andrómeda de Rider, su presencia, combinada con las figuras que flotaban afuera, todavía le erizaba el vello. Ahora esa es una vista familiar, señaló Azazel sombríamente mientras miraba por la ventana a las fuerzas reunidas de las tres facciones, su desagrado evidente a pesar de la sonrisa despreocupada que había puesto en su rostro. Dios mío, uno pensaría que íbamos a ir a la guerra otra vez. Se encogió de hombros impotente. Por otra parte, dependiendo de cómo vayan las cosas en la conferencia, eso podría suceder. ¿No crees que llevarían a cabo la batalla aquí, verdad? Insistió Shirou, frunciendo el ceño ante la idea de que Kuo se convirtiera en un campo de batalla. Si bien se garantizaba que el campo delimitado mantendría cualquier conflicto dentro de sus confines, siempre existía la remota posibilidad de que cayera y desatara el infierno en la tierra, juego de palabras intencionado, si algo le sucedía al lanzador. Todo depende de lo que pase. Azazel respondió. Yo, personalmente, espero la paz, y sea ciencia cierta que tanto Michael como Sir Zetch están a favor, especialmente dados los recientes acontecimientos. Entrecerró los ojos. Dicho esto, Cocabiel no fue el único miembro de los Grigori que se opuso a mi forma de hacer las cosas, y apuesto lo que sea a que hay miembros de las otras facciones que sienten lo mismo. Shirou frunció el ceño pero no dijo nada, sabiendo muy bien por los recuerdos de Archer que la amenaza más peligrosa que uno podía enfrentar a menudo no provenía de sus enemigos, sino de aquellos que afirmaban ser sus aliados, solo para apuñalarlo por la espalda cuando sus ideales amenazaban los suyos. Disculpe, confirmó Graifia, abriendo la puerta de lo que Shirou recordaba vagamente como la sala de reuniones de la facultad, dominada en su mayor parte por la gran mesa de aspecto pomposo en el centro, alrededor de la cual ya se habían reunido varias personas.
A un lado, divisó a Circeps y Serafall, la primera vestida con túnicas ornamentadas, mientras que la segunda había renunciado a su atuendo de chica mágica a favor de un respetable vestido de traje. También estaba mirando fijamente al otro lado de la mesa donde estaban sentadas sus contrapartes, los ángeles, aunque al inspeccionarla más de cerca, parecía estar mirando fijamente a una hermosa ángel femenina que parecía honestamente confundida por su animosidad. Señora Gabriel, respiró Zenobia, con las manos sobre su boca y lágrimas formándose en sus ojos mientras miraba al ángel femenino con reverencia. Pensar que ella misma vendría aquí. Bueno, parece que podemos tener una oportunidad de esto después de todo, reflexionó Azazel, acicalándose suavemente mientras se ponía de pie al ver a la diva del cielo. Si Michael hubiera querido iniciar una guerra, seguramente no la habría traído consigo. ¿Este es Gabriel?, se preguntó Shirou, volviéndose para mirar al serafín aclamado como el poder de Dios. Incluso antes de llegar a este mundo y su reciente exposición a los recuerdos acumulados de sus yoes alternativos, Emilia Shirou sentía que estaba más que acostumbrado a estar rodeado de mujeres hermosas. Claro, le había llevado tiempo reconocer a Sakura como tal, y Fujine siempre sería Fujine para él sin importar con qué frecuencia lo molestara, pero no era completamente tonto cuando se trataba del sexo opuesto a pesar de las constantes bromas de Rin en sentido contrario. Dicho esto, de todas las bellezas que había visto a lo largo de su corta vida, Shirou tuvo que admitir que Gabriel era fácilmente uno de los principales contendientes para el primer lugar, combinando un cuerpo voluptuoso que avergonzaba incluso a Rider con una especie de encanto inocente que rivalizaba con el infame carisma de Saber, salvo que donde la presencia de Saber había inspirado asombro y respeto en quienes conocía, Gabriel parecía inspirar una sensación de comodidad y, por alguna razón insondable, un deseo inexplicable de proteger. Saludos, Azazel. El ángel masculino, a quien Shirou dedujo correctamente que era Michael, llamó cálidamente. El fakir tembló a pesar de sí mismo cuando sintió la mirada compasiva del arcángel inundarlos. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo en eso?, bromeó Azazel, ganándose una suave risa del arcángel mientras volvía su atención a Gabriel. Y te ves tan encantador como siempre, Gabriel. Ah, gracias, ofreció Gabriel, su voz, suave y melodiosa, solo sirvió para aumentar la sensación de comodidad en la habitación mientras le sonreía cálidamente al caído. Confío en que lo hayas estado haciendo bien. Mucho mejor por verte. Azazel bromeó, levantando una mano en tono de disculpa ante la mirada de advertencia de Michael, aunque Shirou no pudo evitar pensar que el serafín parecía estar haciendo pucheros. Oh, no seas amargado, Michael, arruinarás tu buena apariencia. Chasqueó los dedos mientras tomaba asiento. Además, incluso tú tienes que apreciar la ironía de que escolte a un mago que lleva dones. Reconociendo su señal, Shirou dio un paso adelante. El pelirrojo hizo todo lo posible para ignorar la mirada de diversión de Circeps y las miradas interrogativas de los serafines, Michael en particular, mientras sostenía el paquete envuelto para que todos lo vieran. No es mucho, les aseguró, solo algunas golosinas para pasar la reunión. Su consideración es humilde, ofreció Michael, una sonrisa honesta adornando sus rasgos y los de Gabriel. La belleza inclinó su cabeza en agradecimiento incluso cuando Daifia dio un paso adelante para aceptar el paquete, justo cuando la puerta se abrió una vez más para admitir a Sona, Tsubaki y los miembros del club de investigación oculta. Justo a tiempo, saludó Circeps. Los dos Satán sonrieron cariñosamente a sus hermanos menores, aunque para gran alivio de Sona, Serafall permaneció sentado mientras los dos grupos se colocaban detrás de ellos. Lord Michael, General Azazel, permítanme presentar oficialmente a Rias Gremor y Sona Sitri, los supervisores actuales de Kuo y los hermanos menores de Serafall y yo. Bienvenida, Rias Gremori, Sona Sitri, saludó Michael, reconociendo la reverencia de la heredera con una sonrisa amable. Aunque, si se me permite preguntar, ¿por qué está ausente la nobleza de la señorita Sitri? Entiendo que desempeñaron un papel vital para evitar que la situación con Cocabiel se saliera de control. He encargado a mi nobleza que mantenga mis deberes como supervisora durante la reunión, dijo Sona obedientemente mientras se ajustaba las gafas. Consideré que tener a Tsubaki, mi reina, presente sería un apoyo más que suficiente, especialmente considerando que la nobleza de Rias hizo la mayor parte del trabajo preliminar esta vez. Ah, sí, habíamos escuchado que hiciste una demostración impresionante, señaló Michael, asintiendo con la cabeza hacia la nobleza de Rias, quien se enderezó instintivamente. Te agradezco una vez más por manejar la situación como lo hiciste. Sí, lo siento por eso.
Azazel arrastró las palabras perezosamente desde su silla, ganándose una mirada molesta de Rías y Sona, una mirada divertida de Sirceps y Serafall y un suspiro sufrido de Michael mientras Gabriel simplemente hacía pucheros con desaprobación. Si hubiera sabido que Cocabiel haría una locura como esa, lo habría atado con más fuerza. Todos, por favor tomen asiento. Grayfia interrumpiendo las miradas que la nobleza Gremory le enviaba a Azazel a favor de dirigirlos a una serie de sillas detrás de los Satans. Rías y Sona permanecieron al lado de sus hermanos mientras se les pedía que entregaran su informe oficial sobre los eventos que sucedieron. Mientras esto sucedía, Shirou notó algo extraño sobre los asistentes del ángel. Si bien la falta de asistentes de Sirceps y Serafall aparte de Grayfia probablemente podría atribuirse a la presencia de la nobleza de Rías, el hecho de que los serafines estuvieran acompañados por dos humanos, exorcistas a juzgar por sus capas, en lugar de ángeles menores fue bastante discordante. Los ángeles fueron los más afectados durante la Gran Guerra, dijo Balí suavemente desde un costado, habiendo deducido la confusión del pelirrojo al seguir su mirada. A diferencia de los demonios y los caídos que pueden reproducirse naturalmente, la muerte de Dios significó que ya no podían reemplazar sus números. No me sorprendería si los que estaban afuera fueran algunos de los últimos ángeles de sangre pura que quedan en existencia. Ahora bien, ese era un pensamiento aterrador. Shirou sintió que una sensación de lástima lo invadía mientras miraba a los serafines. Ya era bastante malo que estuvieran al borde de la extinción por una guerra que les costó la vida de su creador, pero que se vieran obligados a mirar cómo sus enemigos naturales florecían a medida que pasaban las eras, incapaces de hacer nada para evitar la disminución de sus números mientras eran asesinados o caían y se unían a los Grigori. Como si hubiera percibido su mirada, Gabriel levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los ojos ocres de la farsante, confundidos, solo para sonreír, una sonrisa suave y gentil que, sin embargo, le tocó la fibra sensible. ¿A cuántos de sus amigos había perdido en la guerra? ¿A cuántos de sus compañeros ángeles se había visto obligada a abatir debido a la caída en el pecado? ¿Cómo podía seguir sonriendo así, sabiendo que su especie estaba al borde de la extinción? Insertar resumen del episodio aquí. Esto concluye mi resumen de los eventos del incidente de Cocabiel experimentados por mí, Rías Gremory, y los miembros de mi nobleza. Rías concluyó solemnemente. El resto de los detalles están detallados en el informe oficial enviado a las tres facciones. Como testigo, yo, Sona Sitri, puedo confirmar la veracidad de los hechos detallados en el informe oficial presentado por Leire y Rías Gremory, añadió Sona solemnemente. La heredera Sitri se inclinó junto a su rival de la infancia hacia sus respectivos hermanos monarcas. Gracias, eso es todo, dijo Sirceps, sonriendo alentadoramente a los demonios más jóvenes, mientras Serafall elogiaba a su hermano menor, aunque afortunadamente se abstuvo de cualquier acto físico, lo que le permitió a Sona mantener la compostura. Ahora bien, Azazel. Como gobernador general de los Grigori, me gustaría escuchar tu opinión sobre los asuntos discutidos en el informe. Realmente no importa lo que yo piense, respondió Azazel con una sonrisa intrépida, despreocupado por las miradas que estaba recibiendo de los demonios más jóvenes. Rías en particular Cocabiel se volvió rebelde y pagó con creces el precio de sus acciones. Ah, sí, el joven que pudo recrear a Caliburn. Señaló Michael, su mirada se desvió brevemente hacia Shirou, quien se puso rígido a pesar de sí mismo, solo para hacer pucheros cuando su vista del adolescente fue bloqueada rápidamente por una de las alas negras de Azazel. Noté durante el informe de la señora Gremory que no figuraba como miembro de su organización. Eso es porque no lo es. Azazel respondió con una sonrisa, ganándose una mirada de intriga de los líderes de las otras facciones. Es cierto que los Grigori tienen una inclinación por acoger a los vagabundos, se burló Balí de esto, pero solo porque les puse un techo sobre sus cabezas no significa que espere que sigan mis órdenes. Hubiera sido perfectamente feliz si Shirou hubiera elegido nunca involucrarse en nuestro mundo, pero el niño parece tener un don para envolverse en los líos de otras personas. Eso parece, reflexionó Sirceps, sonriendo alentadoramente al pelirrojo más joven junto con Serafall mientras los ojos de Grayfia se entrecerraban aún así. ¿No puedes esperar honestamente que crea que desconocías por completo las acciones de Cocabiel? Supongo que debería esperar un poco de escrutinio por permitir que las cosas llegaran tan lejos como lo hicieron, pero la verdad del asunto es que una vez que desapareció, ninguno de nosotros pudo ponerse en contacto con el otro. Se burló amargamente. Quiero decir, ¿de verdad crees que habría tenido las agallas para hacer una maniobra como esta si hubiera sabido que estaba en la ciudad?
Puede que no sea el más estricto, pero cuando digo que salten, mis hombres saben que no deben preguntar qué tan alto. Dejando de lado la vulgaridad, Azazel dice la verdad, admitió Michael con expresión solemne. A pesar de lo sanguinario que se volvió Cocabiel después de caer en desgracia, no era un suicida. Incluso si sus objetivos iban en contra de las órdenes de Azazel, nunca sería tan tonto como para enfrentarse directamente a él sin un as considerable en la manga. La Excalibur fusionada, perdón, supongo que debería decir la Calibur reforjada, opinó Azazel, sonriendo a Michael, quien simplemente le hizo pucheros con desaprobación. Tengo que admitirlo, entre Shiro y Cocabiel revelando tus dos mayores secretos, esperaba que dieras una orden de ejecución a todos los involucrados. No negaré que hubo quienes entre nosotros propusieron tal cosa, admitió Michael malhumorado, la espalda de Shiro se tensó mientras se preparaba para convocar sus espadas, mientras se colocaba ligeramente frente a Shinobi, pero sentí que hacerlo solo serviría para lograr mejor el objetivo de Cocabiel de reavivar la Gran Guerra. Es cierto, dejando de lado a las dos hermanas de allí, me habría enojado bastante si hubieras lastimado un cabello de la cabeza de Shiro simplemente por decir la verdad. Confirmó Azazel, y a pesar de su tono jovial había algo inquietante en sus palabras. Nunca estuve de acuerdo contigo en todo el asunto de Excalibur. ¿Qué querías que hiciera? Replicó Michael con una sonrisa de desprecio por sí mismo. Arturo estaba muerto, Merlin y Excalibur habían desaparecido y sin padre no había forma de volver a forjar Calibur. Simplemente elegí el menor de dos males para proteger la fe. No te estoy reprendiendo. Diablos, soy la última persona que tiene derecho a hacerlo, se burló Azazel, agitando la mano con desdén. En todo caso, el hecho de que tú, de todos los ángeles, te hayas visto obligado a considerar tales acciones solo resalta la importancia de esta reunión, miró al resto de la mesa solemnemente. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que este punto muerto a tres bandas en el que hemos estado atrapados desde que papá y Lucky murieron no le ha hecho ningún favor al mundo. Azazel. Fue solo una palabra, dicha en el tono de un hermano reprendiendo a otro, pero el gran poder y autoridad que Gabriel puso en el nombre del gobernador general fue suficiente para asustar a los adolescentes reunidos. Los ojos de Shiro se abrieron con alarma mientras luchaba por reprimir el impulso de rastrear a Kanso y Bakuya como lo había hecho cuando Sir Zetch se había acercado sigilosamente a él. Y él no era el único afectado. Bali se había enderezado de su postura encorvada contra la pared, con los ojos abiertos por la anticipación, un depredador alerta ante la presencia de un oponente digno. Al lado del impostor, Shinobi susurraba escrituras en un intento de calmar sus nervios, mientras que al otro lado de la habitación sus compañeros estudiantes parecían divididos entre prepararse para huir o luchar, Issei y Kiba dieron un paso adelante para proteger a Asia y Rías respectivamente y los ojos de Graifia se habían endurecido mientras se alejaba de la pared. Gabriel. Entonó Michael suavemente, colocando una mano sobre la de su hermana para consolarla, y así, el aura opresiva desapareció, para alivio de los adolescentes reunidos, aunque Shirou notó que Serafall en realidad parecía decepcionado mientras que Akeno parecía, extrañamente sonrojada. Por favor, absténgase de deshonrar al difunto, Azazel, insistió Michael en el silencio que siguió. El arcángel se unió a su hermana al mirar al gobernador general con una mirada de decepción tan profunda que honestamente podría creer que esperaban algo mejor de él. Aunque se convirtió en nuestro enemigo, Lucifer seguía siendo nuestro hermano. No manches su nombre en mi presencia otra vez. Bien, lo siento. Ofreció Azazel, y para sorpresa de Shirou, el normalmente impenitente Fallen parecía honestamente arrepentido, aunque solo en la medida de un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas, pero aún así fue un shock presenciarlo considerando cómo normalmente se comportaba. Fuerza de la costumbre, supongo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Jadeó Issei, el pervertido peón temblando mientras miraba a Gabriel desde la relativa seguridad de la sombra de Sir Zetch, su anterior enamoramiento con su cuerpo en guerra con sus instintos ciertamente subdesarrollados como demonio de huir y nunca mirar atrás en serio. ¿Qué hizo Azazel para enojarla? Como seres creados por Dios, todos los ángeles, los serafines en particular, toman sus nombres muy en serio, opinó Sona, su fachada normalmente impasible arruinada por el temblor de su mano cuando se estiró para ajustar sus gafas. Para ellos, su nombre no es solo un título, es una suma total de quienes son, el mayor regalo que podrían haber recibido de Dios además de la vida misma, por lo que para ellos el acto de acortar o alterar su nombre, incluso en broma, se considera un insulto a la par con el sacrilegio. Piénsalo así, Issei-kun.
Kiba ofreció ante la confusión del peón. Imagina si alguien tuviera el poder de alterar tu personalidad simplemente alterando la forma en que se pronuncia tu nombre. Podrían hacer que odiaras los senos o incluso amaras a los hombres. Está bien. Lo entiendo. Gritó Issei, con los ojos abiertos por el terror mientras se tapaba los oídos con las manos, como para protegerlos de las palabras del caballero. No te metas con el nombre de un ángel. No necesitabas decir algo tan aterrador, maldito guapo. Volviendo al tema. Sircech se rió entre dientes, claramente divertido por las payasadas del peón de su hermana, incluso mientras le hacía un sutil gesto a Gracia para que se retirara, la doncella volviendo a su posición anterior junto a la pared. Azazel, aunque puedo estar de acuerdo con tu declaración, tus acciones de la última década cuentan otra historia por completo. Continuó ante la ceja arqueada del caído. Tengo que admitir que, cuando supimos por primera vez que estabas reuniendo usuarios de Sacred Gear, me costó mucho convencer a mi gente de que no te estabas preparando para una guerra, y las acciones recientes de Cocabiel ciertamente no hicieron mucho para ayudar. Debo confesar que tengo dificultades similares, admitió Michael solemnemente, su anterior disgusto reemplazado por una mirada de autorreproche, como si estuviera honestamente avergonzado de sí mismo por sospechar algo malo de su hermano caído. De hecho, armaste un gran alboroto una vez que se descubrió que el dragón desaparecido de esta generación había caído en tus garras. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? Azazel reflexionó amargamente, sacudiendo la cabeza ante las expresiones de complicidad que los dos hombres le enviaron mientras el Afalla simplemente se reía entre dientes y Gabriel parpadeaba inocentemente con respecto al primer problema. He estado reuniendo usuarios de Sacred Gear para avanzar en mi investigación sobre ellos. Admitió, ganándose un asentimiento tanto de Michael como de Sircech, ya que su interés en las armas divinas era noticia vieja en este punto. Me he topado con un pequeño obstáculo recientemente, pero creo que estoy cerca del punto en el que puedo crear nuevos Sacred Gears. No hace falta decir que esta declaración provocó más de unas cuantas miradas de alarma por todos lados, incluso Valí parecía intrigado por la revelación. Después de todo, una de las razones por las que los Sacred Gears eran tan valorados era porque eran finitos en número y estaban limitados a la humanidad. Si lo que Azazel afirmaba era cierto, y realmente había ideado un método para reproducir, tal vez incluso producir en masa, los Sacred Gears, entonces fácilmente podría arrojar el equilibrio de poder entre las tres facciones al caos si lo considerara oportuno. Naturalmente, tengo la plena intención de compartir mis notas de investigación con usted, siempre que podamos llegar a un acuerdo hoy, agregó el caído con una sonrisa tímida, sabiendo que había endulzado considerablemente la oferta. Dicho esto, incluso si las cosas no funcionan, tenga la seguridad de que no tengo intención de usarlo para armar a mis fuerzas. Si alguien más hubiera dicho eso, los demás ocupantes de la habitación, con la excepción de Gabriel obviamente, habrían gritado mentira. Por así decirlo, las acciones del gobernador general, tanto pasadas como presentes, hablaban a las claras de la validez de sus palabras. Incluso Shirou, tan poco versado en política como era, podía ver claramente que si las conversaciones de paz fracasaban, sería por ninguna acción, o inacción, por parte de Azazel. De hecho, se podría decir que el gobernador general ya había proporcionado a sus compañeros líderes de facción términos muy agradables, si no directamente tentadores, para su apoyo. Para poner las cosas en perspectiva, la oferta de Azazel de compartir su investigación sobre Sacred Gear sería similar a que Zelrech publicara un libro titulado Obtención de una verdadera magia para tontos para todos los magos de la Torre del Reloj. Incluso teniendo en cuenta la personalidad del vampiro y su inclinación por las bromas, solo un idiota dejaría pasar una oportunidad tan dorada. Es una noticia maravillosa, admitió Michael, sonriendo cálidamente a su hermano caído. De hecho, creo que hablo por todos nosotros cuando digo que ninguno de los dos bandos desea reiniciar la guerra. Por el contrario, creo que ahora es más importante que nunca que retomemos nuestros antiguos deberes y guiemos a la humanidad hacia un futuro mejor. Como antiguo heredero de la casa Gremori, ciertamente puedo aprobar tal deseo, confirmó Sircech, con una sonrisa melancólica adornando sus rasgos y los de Serafall. Me atrevo a decir que el resto de los pilares restantes lo verían como un regreso a la forma. Me alegra que estemos todos de acuerdo, reflexionó Azazel, recostándose en su silla con una sonrisa satisfecha. Dicho esto, todavía tenemos que abordar el elefante en la habitación. Su sonrisa se profundizó, más bien, los dos dragones celestiales que actualmente se miran con caras de enamorados.
Y así, el tratado finalmente se pone en marcha, y probablemente ya se puedan ver ligeros cambios provocados por las acciones de Shirou. Algunos de ustedes pueden notar una ligera discrepancia con Bali en este capítulo. No se preocupen, está ahí a propósito por razones que se revelarán más adelante. Como dije antes, cualquiera que esté interesado en adoptar uno de mis fics más antiguos, descontinuados, háganmelo saber en un mensaje privado y se lo haré saber a la gente antes de eliminar el fic para concentrarme en nuevos proyectos mientras ordeno mi vida.